Frances Spencer, Lady Di, la princesa de Gales. Last Sunday's dreadful news, we have seen throughout Britain and around the world an overwhelming expression of sadness at Diana's death. To myself and William, she was just the best mother ever. Behind closed doors, she was a very loving, caring mother and an incredibly funny person. Lady Di, la princesa de Gales. 20 años de su muerte. Este 31 de agosto se cumplen 20 años de la muerte de Lady Di. ¿Se acuerdan ustedes dónde estaban, cómo se enteraron? Yo estaba en mi casa. Sí, yo también estaba Subida en mi casa arriba de mi cama, traumada con la tele. historia. Beto Tavira, periodista, reportero, bloguero, autor de los libros Los Salinas y Así en los Pinos como en la Tierra, Las Mujeres de Peña Nieto y Quién Confiesa, Los Secretos Mejor Guardados, de la revista de sociales más importantes de México, editor en jefe de @Cuna de Grillos y conductor del programa Despachos Poder. Sí. Está con nosotros para hablar del tema. ¿Ya viste todos los documentales? Todos los documentales. Recientemente National Geographic acaba de lanzar uno que es Diana en primera persona y por primera vez salen a relucir los audios, los cassettes que en su momento grabó el reportero que se convirtió en el biógrafo, no oficial, pero el más cercano de la vida de la princesa Diana. Qué triste. Total. O sea, a ver, pues empieza, Marca arráncate. una generación. Ahora hablaremos de los 20 datos, digamos, que toda persona tiene que conocer sobre la princesa Diana, sobre Diana de Gales, pero prácticamente quisiera contarlos a manera de cuento, porque en realidad, aunque contrario a lo que todo mundo creería, la vida de Diana Spencer, pues nunca fue de colores como el rosa, ¿eh? Así Claro, que tú digas, claro, hijo, a lo claro. que todo el mundo aspiraría con su cuento de hadas y su príncipe azul. Fíjense que los primeros 10 años de vida de la princesa fueron muy crueles. La propia Diana relató con sus propias palabras, dicho algo así como: tuve una infancia muy desdichada, recuerdo ver a mi padre cuando abofeteaba a mi madre mientras yo me ocultaba detrás de una puerta y ella lloraba. Ellos se divorciaron más tarde, los papás de Diana Spencer. Se divorciaron cuando Diana solamente tenía 9 años de edad y pues ese se convirtió en el primer golpe bajo que le dio la vida a esta chica que, pues digo, ya pertenece a la nobleza, estaba obviamente en una de estas casas campiranas de los nobles ingleses, con campos, con servidumbre y con todas las comodidades, pero al final del día, pues bueno, la matriarca de Diana, Frances Burke, se fue con otro hombre. Claro. Eso también hay que decirlo. Por eso le metió una cachetada al papá, porque la mamá Sí. andaba con un fulano, tenía un amante y luego ya se fue con él. Exacto. Pero entonces ella conoce a Carlos, que tenía 19. Más o menos, alrededor de 16, 17 es cuando conoce a Carlos. Diana las hermanas de Diana convocaron a una fiesta, particularmente su hermana Sara, y la Sara es la que andaba detrás de Carlos, es la que le echaba el ojito, a la que andaba sobres, porque evidentemente pues quería emparentar con el heredero al trono de la corona británica, y fue quien digamos que empezó a flirtear, pero pues en realidad a quien le echó ojitos Carlos fue a Diana. Durante 2 años Diana y Carlos coincidían en eventos sociales y él, pues como buen cazador, andaba tras la presa, tras la liebre, tras la que se ponía más difícil y sin embargo Sara Spencer, la hermana de Diana, pues él iba encima al cazador y pues cuando se ha visto que la liebre ande detrás de su captor de tal manera que Carlos se obsesionó con Diana, Claro. fue detrás de ella y dejó a un lado a la hermana Sara para conquistar, flirtear con Diana Spencer, que al final del día se convirtió en su novia. Ahora, ¿a ti qué te gustan los chismes? Uno de los chismes que yo creo que a mí me dejó traumada es que dicen que la familia real, la casa real inglesa, le hizo una prueba a Diana para saber si era virgen. Sí. Porque como ella iba a ser la madre del futuro rey de Inglaterra, que es ahora William, tenían que cerciorarse de que ella fuera virgen. Sí, hay un par de libros, sobre todo de autores españoles, que coinciden con esta hipótesis que tú estás planteando, Marta, y no solo eso, sino que también les funcionaba mucho el hecho, pues sí, de esta imagen de la niña virginal que no había tenido además novios previos, por aquello de los escándalos, de que de pronto le vendes a la prensa tanto la información como la historia y las fotografías de tu amorío previo, y pues si estábamos hablando de la futura reina de Inglaterra, o sea, con esa perspectiva
perspectiva así lo ve la Casa Real. Evidentemente, mientras más lejos estuviera de escándalos y de pruebas, y si además de todo era virginal. Fíjate que ese dato de lo virginal lo filtró un tío de Diana Spencer. Él al público terminó diciendo, mi sobrina, bueno, con otras palabras, muy propio, digamos, pero al final terminó siendo un personaje clave en confirmar la virginidad de la futura esposa del príncipe Carlos. Claro, y ¿qué tenía? 20 años. ¿Se acuerdan cuando se casó en 1984? Sí. Yo me acuerdo que yo pasé toda la mañana, estaba de vacaciones en Estados Unidos, sentada enfrente de la televisión viendo la boda de Diana. Claro. Y oigan, se nos olvida porque estábamos igual de chiquitos que ella. Pero tenía 20 años. Total, y además bebé. Fue la boda del siglo XX. O sea, yo sé que por ahí se gestaron algunas otras, pero esta fue la más mediática. En un momento vamos a pasar este dato, no sin antes decirles que cómo se conocen Diana y Carlos. A ver. Ella estaba chiquitita, 16 años, y de pronto Carlos la invita. Ya la había filtrado durante 2. Entonces no tenía 16, tenía 17, 19, 18. Y entonces Carlos... frente al castillo, la invita al castillo de Windsor, nada tontito del don Carlos, ¿eh? Sí, claro. La lleva al castillo de Windsor, la pone frente a una escena donde estaban todos los jardines majestuosos de este emblemático castillo, y frente de esto le dice, ¿te quieres casar conmigo? Diana, por supuesto que entró en shock, porque previamente, cuando era chiquitita, ella le dijo a su papá, yo me voy a casar con un personaje famoso. Claro, no entendía que la fama la iba a rebasar a ella por la fama del que se iba a convertir en su esposo. De tal suerte que cuando está frente a este personaje, pues entra en shock porque el decreto se había cumplido, y el colmilludo del Carlos que le dice, ¿te das cuenta que si aceptas te vas a poder convertir en la reina de todo esto? Wow. Pues ¿quién se va a negar? Pues sí, por supuesto. O sea, la mesa estaba puesta, los ¿cuántos apellidos, años tenía Carlos, sabemos? 33. 15 33. años. Sí. 13 años más. 13. 13 años más que ella, y pues bueno, así fue como la conquistó. Desde luego que Diana aceptó. Carlos en ese momento era el soltero más codiciado de Europa, millonario, 30 años de edad, heredero al trono británico, y además Diana pues también tenía todo el pedigrí necesario, ¿no? Tenía unos apellidos nobles, tenía la aristocracia de su familia, era guapa, además virginal, por lo tanto pues todo eso la respaldaba para poderse convertir en la candidata. Claro, que para nosotros es tan ajeno escuchar historias como que cuando Prince William decide proponerle matrimonio a Kate Middleton, parte del escándalo es que Kate Middleton para ellos es una commoner, ¿no? Por supuesto. Es una mujer del pueblo. Plebeya. Una plebeya, porque no tiene ningún pedigrí. Ningún título aristocrático. Lo cual en el 2017 suena tan ridículo, pero ese es el nivel de tradicionalismo de la Casa Real inglesa. Totalmente, y sin embargo, bueno, Diana contaba con estos ingredientes, además de que pues era sencilla, era hasta tímida, introvertida, pues por supuesto que a la reina Isabel de Inglaterra, la reina segunda, Isabel II, le pareció esto, les empezó a afilarlo el colmillo diciendo, esta la voy a adaptar a mi manera y como yo crecí en esto, de tal suerte que el 24 de febrero de 1981... Carlos presentó a Diana como su prometida ante los ojos de Dios, de la prensa y del Palacio de Buckingham, y de pronto pues ya la pareja apareció frente al público, 3 de la tarde, ella, 19 años, iba vestida con un traje de 2 piezas, con falda debajo de la rodilla de color azul, muy mona mi Diana. Él, de 32 años, portaba un traje oscuro y corbata, y en ese momento le entregó el famoso anillo de zafiro y diamantes que años después el príncipe Guillermo daría a su futura esposa Kate Middleton. Que es el zafiro de 18 quilates, lleno de diamantes alrededor, que seguramente se lo han visto a Kate en fotos 70 veces, ¿no? Exactamente. Ahora en cunadegrillos.com tenemos imágenes sobre estas joyas, sobre los apartamentos, sobre los escándalos de Diana, y donde podrán ver alguna de estas imágenes. Ahora, una vez que Diana se convirtió en la prometida de Carlos, renunció a todo, que tampoco, a ver, cuando digo todo, no es que sea su fortuna ni a su familia. Renunció a un empleo en un jardín de niños donde ella trabajaba en esa edad, y también al departamento en el que vivía con 2 roomies. Fíjate nomás, híjole, la prensa. ¿Un departamento con 2 roomies? Sí, compartía depa. O sea, un castillo, punto. Pues los ricos de toda la vida en realidad son sencillos, y más en la cultura inglesa. Claro. Los nuevos ricos son otra cosa. Sí. Entonces ella, cuando se fue a trabajar en la guardería, se fue a vivir con 2 amigas
compartían depa, y la prensa, cuando se enteró que era la prometida del príncipe Carlos, rentó una propiedad enfrente de este departamento, de tal manera que le quedaba la ventana enfrente y empezaban a espiar todos los pasos que hacía Diana. O sea, a partir de entonces, la privacidad de Diana quedó nula, quedó petrificada, quedó extinta. Al final del día, Diana le había vendido su alma al diablo. Ok, al final también del día alucinó desde el día 2 toda esta persecución de la prensa, y que veías las caras, hay muchos documentales donde ves las caras de Lady Di tapando cámaras, tapándose en cualquier celebración o en cualquier evento. Pobre, ella y los hijos. Totalmente. Se tuvieron que ir Diana dejó el departamento con las roomies, se va a Clarence House, que es una de las propiedades de la casa británica, y al llegar ahí, el policía le dice: señora, bienvenida, disfrute su último día de libertad. Ay, no, qué horror. Es la última noche que va a pasar con libertad. Sí, a partir de entonces ya no. Y así fue, esa fue la bienvenida que le dieron. Pero como todo cuento de hadas tiene una bruja o una villana, y este no fue la excepción. Ahí viene Camila. Ahí viene la Camila. Ahí viene la Cami. Antes de que Diana y Carlos... que la reina la ama, ¿eh? Hijo, by the way. Pero el mundo la odia. Entonces, en este cuento de hadas, Carlos había sostenido un noviazgo con Camila Parker Bowles, una mujer que se convertiría en la patada en las Bowles de Diana durante todos los tiempos de la relación que tuvo con Carlos, porque nunca dejó de ser esta figura que rondaba el matrimonio de Carlos y Diana todavía antes de casarse. Wow. Claro. Sí. Bueno, dicen que el día de la boda, Diana entra a la iglesia y va caminando y va viendo hacia los lados porque está buscando a Camila. Total. O sea, a ver si se apareció esta pelada, ex del marido, y estaba sentada con el hijo. Ajá. Total. Ahí estaba. ¿Qué pantalones de esta, ¿no? Pero qué grueso que, a mí que no me cae Camila mal. me trauman esas historias de amor, porque imagínense, Camila de haber dicho, o sea, ya valí. Sí. ¿Y quién le iba a decir que años después se iba a morir Diana? Pues eso y nunca ella iba terminó, a haber Marta, por casado Dios. con... Claro. Nunca terminó. Jamás. Sí, pero ella nunca Pero había de haber pensado que esto iba a ser oficial. Sí, claro. ¿no? un día antes de la boda, en este documental en el que Lady Di, a través de los audios de la entrevista que le hicieron, salió a la luz pública en Nat Geo, en este documental, Lady Di confiesa que un día antes de la boda escuchó una conversación en la que Carlos decía por teléfono, 2 puntos. Pase lo que pase, siempre te amaré. No, bueno. Punto. Claro que Diana va, le reclama a su futuro esposo y él todavía le confiesa que bueno, que con la que hablaba era Camila Parker Bowles. Sí, le Estuvo dijo. a punto de no casarse. Ahí es cuando yo creo que todos los radioescuchas estarán pensando, ¿y por qué se casó? Si sabía que siempre iba a haber una sombra, que había un amor, que había una estela de una relación que había tenido con Camila, y sin embargo llegaron frente al altar. Wow. Regresando del corte podemos platicar Claro, Beto. por qué se casó. ¿Por qué se casó y si siguió Carlos con Camila o no siguió Carlos con Camila? Regresando del corte, no se vayan, con Beto Tavira en W Radio. A las 12:33 de la tarde, y es el primero de varios especiales que vamos a hacer junto con el periodista Beto Tavira sobre los 20 años de la muerte de Lady Diana, Lady Di, la princesa de Gales, que es el próximo 31 de agosto. Pero hoy estamos con algunos datos que vale la pena que todos conozcamos porque es parte de la historia contemporánea del mundo. Y nos quedamos en que Camila Parker Bowles había sido novia amante de Carlos antes de que él se casara y conociera a Diana. Total. Lo cacha hablando con ella un día antes de su boda, diciéndole, pase lo que pase, siempre te voy a amar. Y después... La gente se preguntará, ¿y por qué se casó Diana? Hubo varios factores. Antes quisiera detenerme un poco en la numeralia de la boda, porque al final también termina siendo la boda del siglo, como bien lo mencionamos. Y fíjense que hay unos datos muy interesantes, porque hubo alrededor de 3,500 personas congregadas afuera de la Catedral de St. Paul, en Londres. Más de 700 millones de personas de todo el mundo presenciaron el enlace a través de la televisión. Y esta cifra podríamos hablar que podría ascender a los 1,000 millones si se contaba evidentemente la audiencia radiofónica, que en la época de los 80, pues claro que tenía también un impacto interesante. 2 millones de admiradores de los Windsor y de la futura princesa se amontonaron a lo largo
de 5 kilómetros, que son los que hay de distancia entre Buckingham y la catedral donde se casó Diana. Después el dispositivo de seguridad, evidentemente, pues contó con casi 4,000 policías, 2,200 oficiales militares que controlaron pues el desbordado entusiasmo de la abigarrada multitud. Estábamos hablando, insisto, de la boda del siglo. Lady Diana, desde luego, pues no podía llegar sencillita a este enlace, así que lo hizo desde Clarence House a la catedral en una carroza de cristal espectacular que fue realizada en 1910 y comprada por el rey Jorge V para su coronación. ¿Quieren saber qué llevaba el vestido de Lady Di? Venga. Ahí les va. Era de color marfil, de inmensas mangas de farol, escote con volantes, falda bullonada y una cola de 25 metros de largo. 25 metros de largo era la cola de Lady Di, que además de que cautivó y fue imitado por muchas personas y sobre todo muchas novias dentro y fuera del Reino Unido, tenía nada más ni nada menos que 10,000 perlas. Fue manufacturado evidentemente por los diseñadores Elizabeth y David Emanuel, que fueron a quienes depositó toda la confianza para que pudieran Todo aparte en confeccionar secreto el proceso, ¿no? Total. De la elaboración del vestido, totalmente. Por supuesto. Y tras la ceremonia religiosa, pues los recién casados se dirigieron a un banquete de alrededor de 120 personas y desde luego, pues antes de iniciar el convite, se asomaron al balcón del palacio y complacieron a la multitud con el famoso beso. Claro. Ahí, pues todo el mundo aplaudió y luego, desde luego, pues se fueron a partir el pastel, a comer el pastel, que ese sí, pues nos consta que no se lo echaron antes de la boda. Sí, claro. Bueno, no nos consta, pero se dice que no. Y el pastel tenía 5 pisos, medía 1,5 metros de altura. Fíjate, mi estatura. No, claro, 1,5 metros. 1,5 metros. Medía lo que yo mido. 5 pisos. Medía lo que yo mido, 1,5 metros de altura y pesaba 100 kilos. Ahora sí, ¿por qué se casaron Carlos y Diana? Hay varios factores, algunos de ellos insisten en que las hermanas de Diana, las hermanas mayores, entre ellas Sara, con quien había tenido sus amoríos Carlos, claro. Pues le hablaban de la importancia de pertenecer a la familia real británica. El linaje de Diana había estado vinculado en muchos temas con los Windsor, o sea, en cuanto a amistad y negocios, de tal manera que pertenecían a esta aristocracia que celebraba toda la familia real. Era muy difícil salir del combate. Además, ya era demasiado tarde. Los souvenirs con la cara de Carlos y Diana ya estaban repletos a lo largo de todo el Reino Unido y de la Commonwealth, así que era muy tarde echarse para atrás un día antes de la boda. Pero a partir del día previo empezó la pesadilla de Diana. Y es una de las monarquías que más lana deja en cuestión de, o sea, todo lo que representa a la reina, deja muchísima lana, muchísimo dinero al Reino Unido. Totalmente. O sea, no, es de las pocas que no agarra del pueblo para diferentes cosas, al contrario. Ahora, por pero, eso también algo que es bien interesante y deberíamos hacer un programa sobre eso, que como tú compras una propiedad en Inglaterra, tú estás comprando los derechos de usar esa propiedad. No la propiedad en sí. No la propiedad en sí, porque todo está, todo lo tiene la corona inglesa. Casado, pues. Sí. Claro, todo lo tiene la corona inglesa. Entonces, totalmente. tú compras un depa y estás comprando el derecho a usarlo 99 años. Sí, hay que hacer un programa de eso. Interesantísimo. Totalmente. Ahora, Bueno, Rebeca entonces tiene un punto interesante de cómo viven, porque evidentemente todos estos palacios o estas casas reales, el propio Buckingham, la gente puede ir en cierta época del año a pasear por algunos de los lares. Pero ya ¿no? hace Todos no lados. muchos años la reina de Inglaterra ya paga impuestos, ¿eh? Sí, Porque antes no pagaban un centavo y Exactamente. estaban Ya mantenida pagan por los impuestos. impuestos del pueblo. Total, en Kensington Palace también hay exposiciones. Ahora mismo hay una exposición de los vestidos de Lady Di, una parte de los vestidos de Lady Di, y evidentemente pues las taquillas, etcétera, las audioguías, todo eso le va generando libras a la corona inglesa. Totalmente. Claro. Ahora, nace Guillermo, después nace Harry. Sí. ¿Cuándo se rompe todo? Ay, pues desde la luna de miel, Marta. Fíjate que en la luna de miel hay un dato bien interesante, porque Diana revelaría muchos años más tarde
que el canijo del Carlos, en lugar de llevar juguetes eróticos, no dijo eso, yo lo estoy diciendo, en lugar de llevar juguetes eróticos, llevaba más de 10 libros para entretenerse durante los días que iban a pasar juntos después de su enlace matrimonial. Eso está muy manchado. Pues que te ponga a leer el brother en lugar de ponerse a hacer la tarea, pues me parece que sí es como para ponerlos en la yugular. Totalmente. Mala señal en tus primeros dates, si te vas de viaje con tu galán o tu galana, llevar iPod y libros, ¿eh? Que no sea de erotismo, Kama Sutra. Ya que llevas 4 o 5 años, exacto, ya se permite llevar un libro y tu música, ¿no? Sí, pero por favor. Pero previo no, pues previo sí esperarías, aunque sea algún juguetito erótico. Fíjense que después en la entrevista que dio Diana para la televisión británica, para la BBC, dijo Diana con estas palabras: en mi matrimonio éramos 3, una multitud. No solo me casé con Carlos, también me casé con su amante, que estaba al corriente del más mínimo detalle. Seguramente. Claro. Vivió a la sombra. Confesiones de Diana. ¿No dijo que el príncipe Carlos era pésimo besador? Sí, dijo, ¿no? Claro, Diana, no solamente eso, sino que también por ahí le llegaron a preguntar del tema sexual, de su vida sexual. Digo, no es ninguna indiscreción, dado que Diana lo hizo público, no estamos cometiendo ninguna imprudencia, y dijo que era un tema así, lo traducimos ahora como que era primero mucho calor y luego mucho frío. Entonces no sabías de qué ánimo se iba a estar el señor como para acercarte o alejarse. De tal suerte que al principio era medianamente intenso, pues apapacho carnoso, apapacho íntimo, y después más nada. O sea, básicamente dijo que tenían relaciones como cada 3 semanas y después de que nació el segundo hijo eran aún más frecuentes y que ella estaba totalmente clara de que le estaba pintando el cuerno con Camila Parker Bowles. Totalmente. Eso fue, insisto, en la luna de miel. Vale la pena decir, Marta y Rebeca, que previo al matrimonio se presentó un cuadro muy interesante que se le desató a Diana, una enfermedad que la perseguiría durante muchos años, y es la bulimia. Antes de llegar al altar, Carlos se acercó a ella y le dijo algo así como: pues estás un poquito gordita de aquí, ¿no, mamita? Y le agarró el gordito de la llantita del lado derecho. Y en ese momento se despertó una de los demonios que seguramente Diana traía adentro, una inseguridad, un trastorno que se convirtió en una enfermedad, la bulimia, de tal manera que cuando Diana le midieron el vestido nupcial por primera vez, ella dice que tenía 73 centímetros de cintura, lo mismo que yo tengo. Una varita de nardo. Una varita de nardo. Y el día que se casó medía 60 centímetros. O sea, de una semana a otra bajó 13 centímetros la cintura. Wow. Qué difícil, partiendo de que es una enfermedad. Claro, entonces, Diana se enfrentó no solamente a eso, sino que también tenía comportamientos suicidas y se intentó suicidar por lo menos 5 veces, Marta. Eso está impresionante. 5 veces. Una de ellas, embarazada de su primer hijo, el Guillermo, el príncipe William, se aventó por las escaleras, se rodó por las escaleras de Buckingham, ante los ojos del príncipe Carlos. Quería llamar su atención, tenían evidentemente crisis matrimoniales, tenían conflictos, y a través del suicidio ella quiso ganar como esta atención del príncipe Carlos. Y por ahí hay otra donde incluso se llegó a cortar, se hizo unas cortaduras en su cuerpo para poder tener su atención, pero pues imagínense, o sea, no es cierto, la miel sobre hojuelas que vivían, las fotografías de ellos en la familia ideal, no existía. Ahora, hablemos de las suegras, o sea, para todos los que tienen una suegra del infierno, ahora imagínense que su suegra tenga el poder y el dinero de la reina Isabel. Sí, claro. Y que sea una mujer con ese nivel de respeto a la tradición familiar. Y cuando le dice Diana a su suegra: ¿qué onda con tu hijo? Sí. Lo que le contesta la reina Isabel. Pues palabras más, palabras menos. Yo tenía que guardar la compostura. Al final del día, ella pertenecía a esta casa real y era lo de menos. O sea, ella estaba ahí. Si estás feliz, perdón, es lo de menos, ¿eh? Es lo de menos. Claro. Es lo de menos. Pues tampoco olvidemos que los matrimonios entre las monarquías pertenecen a todo menos al amor. Al menos en los siglos anteriores al siglo XX. De tal manera que lo que menos importaba es si eras feliz o no. Tenías que procrear, tenías que generar a los herederos, tenías que sonreír y tenías que guardar compostura de acuerdo al protocolo de la casa real. Claro. Y sí, claro que fue una pesadilla la reina. Claro, y le dijo: yo no sé qué tienes que hacer porque Carlos es incorregible. No, bueno. Y eso fue todo.
Sí, no, bueno. Oiga, pero es que su hijo y Camila, yo no sé qué debes de hacer. Carlos Pero él no es va a incorregible. Es tu perro, tú lo bañas. Es Sí. tu perro, tú lo bañas. Hazle como puedas. Sí, fue muy complicado desde luego la relación. Ahora, también partamos de que Diana después comenzó a tener, como lo dijimos en un inicio, mayor popularidad, mayor fama, mayor impacto mediático que la propia reina Isabel, Totalmente. quien nunca estuvo acostumbrada a ser eclipsada en los reflectores. Para eso ella era la reina y para eso era la reina además de un imperio. Y para eso ella había vivido guerras mundiales al frente de esta corona. De tal manera que cuando llega esta chatita, güerita, mona, flaquita, con estilo, con las casas de moda queriendo estar vistiéndola, con los diseñadores, con Mario Testino tomándole fotos todo el día, con John Lennon componiéndole canciones, yendo a Hollywood y de pronto bailando con John Travolta frente a un baile con los Reagan. Claro, evidentemente maravilloso. dijo, ¿de qué se trata? Claro. Portadas de revistas, 8 columnas en los periódicos de Europa. Pues la reina se me puso celosa. Claro, la mujer más fotografiada en la historia del mundo. Tal cual. Lo manejó Punto. Tal cual. perfecto. Lo manejó muy bien, Lady Di, esa parte. Ah, de idiota no tenía un pelo. No, ¿eh? era coincido muy totalmente. inteligente, claro. Donde brincaba sí era en cuanto sacara, donde estuviera con sus hijos disfrutando algunos momentos, ahí sí no permitía que ni un fotógrafo se acercara. En estas partes más íntimas, ¿no? Totalmente de A acuerdo. ver, ¿cuándo se divorciaron? Se divorciaron el 28 de agosto de 1996. O sea, estuvieron casados 12 años. Más ¿Ah, sí? o menos 12 sí. años, ¿no? Y entonces, desde luego que Diana perdió el título de princesa en su categoría de Alteza Real. Ahora, como bien lo dicen, tampoco era una chica medianamente que tuviera alguna deficiencia en cuanto a la astucia, de tal suerte que el negocio y la división del divorcio lo negoció muy bien para poderse quedar a vivir en Kensington Palace, con todo el aparato que esto implica, tanto de seguridad como de las pleitesías, al ser todavía integrante de esta casa. Y se llevó 26 millones de dólares a la bolsa. Conservó algunas de las joyas que le habían dado por ser integrante de la monarquía, estuvo a cargo de sus hijos y pues dio batalla en ese inter, y después del divorcio pues claro que vino el romance con un nuevo personaje muy mediático, que es Dodi Al-Fayed, a quien conoció, ya tenía tiempo atrás que lo había conocido, por ahí del 86, y pues con Dodi, pues sí, claro, pues empezó a coquetearle, y esta carencia de amor y esta necesidad de estar acompañada llevó a Diana evidentemente a sucumbir a las coqueterías de este personaje, que además era heredero de los almacenes Harrods, que son muy afamados en el Reino Unido. Y pues la invitó a pasar alguna vacación, a un viajecito, y ahí es donde los empezó la prensa a fotografiar, y la corona británica se vuelve a colapsar en el sentido de cómo Diana empezaba a salir con un hombre. Pero aparte, aquí hay otra historia secundaria que es que esto es una telenovela, ¿eh? Total. Dodi Al-Fayed es hijo de este millonario musulmán que compró Harrods, que Sí, es sí. una tienda departamental emblemática del Reino Unido. A este hombre, el gobierno inglés, no había forma que le dieran la residencia, Sí. porque era musulmán, ¿ok? Entonces, él sentía que la corona o que el gobierno inglés tenía una aberración contra los musulmanes y contra él en lo particular, y que bajo ninguna circunstancia le iban a dar el gusto, después de que adquirió Harrods, que debería de ser propietario un inglés, a un musulmán. Sí. Entonces él, el papá de Dodi, dice, sí, pues ahora sí ahí les va de regreso. Entonces, el papá es el que invita a Diana, Sí. ya divorciada, al yate, Claro. ese verano. Claro. Y su hijo Dodi estaba en Estados Unidos con una novia que tenía, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero una novia modelo súper guapa. Le habla a su hijo y le dice, a ver, ¿me cancelas ese Lo ese manda a planecito traer. con esa gringa con la que estás? Botas esa vieja y te me vienes en chinga porque invité a Lady Di. Exacto. Entonces el hijo, obviamente, abrígame cómo se llama la novia de Dodi. Dodi se viene al yate de su papá, que ha de haber estado en alguna parte del Mediterráneo, Claro. yo qué sé, Saint-Tropez, lo que sea. Y ahí es donde, pues ya se reencuentra con Diana y empieza el jejerejeje, jajajaja. Tan fue un drama que la ex de Dodi le metió una demanda infernal, se llamaba Kelly Fisher, Sí. a Dodi, diciendo
que ella quería que el papá de Dodi, después de la muerte de Dodi, le resarciera el daño moral porque su hijo ya estaba comprometido con ella y ella perdió mucho tiempo, dinero y esfuerzo y dejó su trabajo y todo por culpa de Dodi, y Dodi se largó con Diana, fue y se mató, y a esta la dejaron, ahora sí que chiflando en la loma. Vestida y alborotada. Y con la gana y todo ese chisme. Hijo, es que claro, pues al final dejas ir un pez gordo de esta magnitud. Pero bueno, este pez gordo, lamentablemente, y estamos a punto de llegar a los 20 datos que debes de saber de la princesa Diana, falleció junto con ella el 31 de agosto de 1997 en París, en un trágico accidente automovilístico, acompañada, insisto, Diana de Dodi Al-Fayed. Claro. Y el asunto es que se supone, y en los documentales que les vamos a recomendar ahorita en redes sociales, que Dodi ya le había hablado a un amigo joyero para darle el anillo de compromiso a Diana. También dicen que estaba embarazada. Entonces ellos se van un día antes de que ella se regrese a Londres al Hotel Ritz, que está en Place Vendôme, en París. Salen por la puerta de atrás para evitar a los paparazzis se los cachan en dos, van ahora sí que en el puente del alma, como alma que se los lleva el diablo, y se estrellan contra un poste, contra una columna de contención. Encontraron el anillo. Claro, que encontraron el anillo y que si estaba embarazada o no estaba. ¿Estaba embarazada, Beto? No estaba embarazada. Según el último libro que se acaba de publicar en este verano en Europa, a lo mejor te lo encontraste por allá en Italia, unos periodistas del Paris Match acaban de lanzar este libro que se llama... bueno, ahorita llegó al título, pero a lo que voy es que ellos aseguran que realmente el problema del accidente es que el vehículo ya había tenido previamente otro accidente. Este vehículo pertenecía al Hotel Ritz, era de los que rentaban. Años atrás había tenido un choque, había quedado desde luego no como nuevo y no podía circular. Sin embargo, ahora dime repararon. Algo, ¿el chofer era del mismo hotel o era un chofer que estaba... O sea, no, que sí trabajaba. Era un chofer de Dodi. Era el chofer de Dodi con un coche del hotel. Pero había bebido y tomaba antidepresivos. Totalmente. O sea, eso esto sí de la comprobado. Conspiración, porque todo el mundo dice... Sí, que sí, la mandó a matar la reina. La mandó a matar la reina porque el supuesto caso es, la reina no iba a permitir que la madre del futuro rey de Inglaterra estuviera casada con un musulmán. Total. Y tuviera hijos. Esa era la gran conspiración. Y tuviera hijos y fuera a tener hijos musulmanes. Claro. Por eso dicen que la mandó a matar. Yo pienso que Cero la mandó a matar. Pues hay muchas hipótesis. Hay hipótesis de conspiración, de atentado terrorista, de asesinato urdido desde la corona británica. Insisto, esta nueva hipótesis de estos autores del Paris Match nos dicen, en realidad el coche pues estaba tuneado y lo habían dado una segunda vuelta y ya no debería de haber salido a circular, y esa fue una de las razones por las que no alcanzó a frenar como claro, debía. el libro se llama ¿Quién mató a Lady Di? ¿Quién mató a Lady Di? Sí, de estos franceses. Pero les voy a decir lo que es la vida y ahora sí que cuando te toca, te toca. Ellos se iban a quedar a dormir en el Hotel Ritz. Y entonces Dodi dice, no, vamos a mi depa. Ay, exacto, ¿Ya? ya veo. Ajá. Ella no quería ir. Ella quería mandar a su gente a traer toda su ropa que estaba en el departamento de él. Para ya y quedarse que se en la el trajeron hotel. en el Ritz y al día siguiente iba a volar a Inglaterra. Sus hijos estaban en Balmoral con Sí, la abuela estaba y en el el papá. Balmoral, claro. Y tan se acabó. Ah, no. Él le dijo, no, güey, vamos a mi al depa. Ahí van, se trepan y se matan. Sí, te digo que son decisiones. Trágico. Ya está escrito, hombre. Pero no nos podemos quedar así. No, Ahora hombre. tenemos que hacer una segunda parte. Total. A partir de que se enteran de la muerte de Lady Di, Sí. Carlos, la reina Isabel, los niños, el funeral, cómo lo organizaron, el drama que fue para la corona inglesa, porque medio, por no decir el 99% de la gente inglesa estaba furiosa Total. en cómo estaba manejando la reina toda la Viernes situación. 31, el día del aniversario, hacemos second part. Sí, claro. ¿No? Totalmente. Vamos a hacerlo, Es ya la hacemos. exactamente el día del aniversario luctuoso, Exactamente 20 ese día. años de la muerte de Y Lady Di. apártalo, por favor, Beto. Totalmente. Bueno, ¿y qué novedades hay para todos los demás? Entonces, paramos aquí y hacemos segunda parte. De todos modos, si vienen escuchando esto, al rato chequen Twitter, porque subimos muchísimas cosas, tanto en Facebook como en Twitter, en mi timeline. Y que de hecho, mira esa buena foto que mandó Shay. Si ustedes van a la tienda Harrods, que hoy ya no es de Al-Fayed, hoy es de los catarís, hay en uno de los descansos de escalera una escultura de Dodi y Diana con una paloma en medio, en honor
al hijo de Dodi, al hijo de Al-Fayed y a Diana, y está ahí guardado el anillo que le iba a regalar él a ella. Qué fuerte. Muy fuerte. Bueno, Cuna de Grillos, que tiene para... Cunadegrillos.com. Cunadegrillos.com el día de hoy publicó una información sobre los contratos que tienen que firmar Diana, Kate Middleton y muchas integrantes de la realeza para poder casarse con los herederos. Entre ellos, renunciar a la patria potestad de sus hijos antes de que los tengan. Son del gobierno, no. Totalmente. Me mato en eso. ¿Qué? No, Beto, me vale ¿qué me gorro. estás diciendo? Entre otras cosas. ¿Otra vez? La gente, las mujeres antes de parir, si te casas con un miembro de la corona inglesa, tienes que firmar un contrato donde renuncias a muchas cosas, entre ellas a tus hijos. A la patria potestad. Qué tristeza. Claro, son de la corona. Son de la corona. Fuerte. Cunadegrillos.com y en Twitter @cunadegrillos. Muchas gracias, Beto de Tavira. Un placer tenerte acá en el programa. De todos modos, lo pueden seguir también a Beto en Twitter. Estás como Beto Tavira o @cuna de grillos o cunadegrillos.com. Esa sí no me la sabía, fíjate, me sorprendiste. Bueno, vamos a celebrar la vida de Lady Di o de la princesa Diana de Gales el próximo 31 de agosto con Beto. Gracias, Beto. Gracias a ustedes. Este mes, en Revista MOA, te decimos cuándo y cómo es el momento de soltar. Esa relación de pareja que no te deja nada, el trabajo que te tiene histérico y el pasado que no te deja vivir en paz. Además, ¿qué dicen los chinos de tu cara? Aprende a leer las facciones y expresiones como un experto. ¿Cómo sacarle jugo a tu lugar de trabajo? Quítate la pena y pregúntale a tu pareja cómo volverlo loco en la cama. MOA Agosto, una edición llena de paz mental, sexo y salud. Una revista de Marta de Baile.